adorar a Dios. Tomen asiento, Dios continúe bendiciendo nuestras vidas. Quiero compartir la palabra del Señor en Deuteronomio capítulo 4 y el versículo 9. Estábamos hablando al comienzo de ¿qué cosa? ¿Qué estábamos hablando? A ver, ¿quién se acuerda? Tener cuidado, advertencias, ¿verdad? Advertencias que la palabra del Señor nos hace. ¿Y cuántas advertencias que nos da? ¿Por qué será que el Señor se tomó el trabajo de dejar tantas advertencias? Bueno, en primer lugar porque nos conoce, ¿verdad? Sabe que somos dados al olvido, que a veces nos constituimos en personas que somos influenciables, nos puede influenciar una buena enseñanza, una buena acción o lo contrario también. Y entonces por eso es que el Señor permanentemente a través de su palabra nos da advertencia. Capítulo 4, versículo 9, dice, por tanto, ¿qué dice? Guárdate y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparte de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, la enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Amén. Y San Lucas capítulo 12 y el versículo 34, este texto tan conocido, porque donde está vuestro tesoro, allí también vuestro corazón estará, o estará vuestro corazón. Señales de advertencia, ¿verdad? Cuando uno es joven y comienza a pensar, bueno, yo quisiera comprarme un auto, ¿vio? Creo que a todos nos pasó, ¿no? Y parece que nunca llegábamos, ¿vio? Y sacábamos un crédito y entonces, bueno, llegábamos a alcanzar la meta y ahora tengo el auto, pero tengo que ir a rendir el examen para la licencia de conducir, ¿verdad? Y entonces teníamos que comenzar a estudiar las señales de tránsito. Y dentro de las señales de tránsito están justamente aquellas señales que son para prevención y otras que son las prohibidas, ¿verdad? Prohibido estacionar, prohibido adelantarse, prohibido. Y las otras son cuidado, contramano y otras señales que nos van advirtiendo la velocidad permitida, etcétera, etcétera. Ahora, cuando uno aprende todas esas señales, o la mayoría de aquellas señales, porque es cierto que en la ciudad las señales son unas y en las zonas rurales son otras, ¿verdad? De pronto aparece allí animales sueltos y otras que en la ciudad prácticamente esas señales no se ven, pero son necesarias para darnos una advertencia. Recuerdo en una ocasión que habíamos viajado a Mendoza y estábamos parando en una finca, las calles eran de tierra, por supuesto, y esos días anteriores había habido un accidente. Uno de los dueños de una de las fincas venía circulando con su vehículo y de pronto giró para entrar a su finca. Y quien venía atrás no puso señal de giro, no puso nada, así que el que venía atrás lamentablemente se estrelló contra su vehículo. Y cuando se bajaron allí, pero dice, ¿cómo vas a doblar así? Y pero si yo vivo acá. Esa era lo que él estaba queriendo salvar. Y no sabés que yo vivo acá. Y no, yo no sé que vivís acá. Así que había girado sin poner una advertencia y lamentablemente sufrieron daños
en los vehículos, afortunadamente, no sufrieron ellos daño. Pero ¿cuántas veces pasa eso? No respetar la distancia, ¿vio? Y de pronto una frenada y se produce un accidente en cadena. Y todas estas cosas que si uno tiene las precauciones y está bien advertido, entonces no debieran suceder o se podrían llegar a evitar aquellos daños. Ahora, la palabra del Señor nos da muchísimas advertencias y en muchísimas áreas. Mire, una de las advertencias que nos da y que son justamente para nuestra dirección, para nuestra guía espiritual, la primera que nos da es la advertencia acerca de la necesidad de orar. La necesidad de orar. Orad para que no entréis en tentación. Ahora, la oración tiene un poder tan grande, hermanos, que por eso se convierte en algo difícil, ¿vio? Usted habla con la persona y a mí me cuesta orar, hermano, ¿vio? Es la primera cosa que escuchamos generalmente cuando comenzamos la vida cristiana, porque no nos hemos formado el hábito de orar, la obligación, el horario. ¿Vio? Si usted no toma en cuenta esas cosas, todos los días orar en el mismo horario, entonces usted sabe que allí está la oración. Y si la dejo, bueno, oro a la vuelta, ¿vio? Y a la vuelta se distrae en otras cosas y cuando llega la noche usted dice, ay, hoy no oré. Pero si uno se hace el hábito y el horario y toma un tiempo y lo destina para la oración, usted sabe que sea cuando se levanta o sea en algún determinado momento del día, llegó el tiempo de orar y no hay nada que me interrumpa. Si suena el timbre, lo lamento, vendrá más tarde. Si suena el teléfono, lo lamento, estoy orando, estoy comunicándome con el Señor. Y yo decía que es difícil orar. ¿Y por qué entonces pensamos que orar es difícil? Justamente por la importancia que tiene. Una de las cosas que el enemigo trata de robar en nuestra vida es el tiempo de comunión con el Señor. Pero si comienzo el día en comunión con el Señor, se van a alinear las actividades, se van a alinear y aún en medio de los problemas vamos a poder tener el auxilio del Señor porque hemos estado en su presencia, hemos estado allí en su trono, exponiéndole mis preocupaciones, mis responsabilidades y aquellas cosas por las cuales necesito fuerzas para poder cumplir. Por eso el Señor, cuando escogió a 3 de sus discípulos y los invitó a apartarse un poco más lejos para orar, y usted se acuerda cuál fue la experiencia, estaban cansados y se quedaron dormidos, ¿vio? Pero qué importante, hermano, es cuando nosotros destinamos el tiempo y nos preparamos para orar. ¿No pudiste velar conmigo 1 hora? Dijo el Señor. Y seguramente que los apóstoles habrán tenido alguna señora, ayer todo el día estuvimos caminando y hoy, mira el calor que hacía, Señor, nos quedamos dormidos, pero porque seguramente tampoco habían incorporado la necesidad de orar. Jesús tenía necesidad de estar en comunión con el Padre en forma permanente y su responsabilidad le mantenía atento, despierto y en contacto con el Padre. Y esto debiera también suceder en nuestras vidas para que realmente podamos valorar esa herramienta poderosa, maravillosa de comunicación que el Señor nos ha dado. Hablar con el Señor en el lugar y en la ocasión que sea necesario.
Vio que a veces queremos comunicarnos con algún hermano y lo llamamos y no atiende. Y vamos a la casa y volvemos y no está, ¿vio? Y no lo podemos encontrar. Y a veces pasan las horas y decir, che, pero no me puedo comunicar, ¿vio? Qué lindo es que cerrando los ojos y abriendo nuestra boca estamos en comunicación instantánea con el Creador del cielo y de la tierra. Y por eso que la oración es parte de la advertencia que el Señor nos hace. Velad y orad para que no entréis en tentación. Orar para ser guardados, para estar en contacto, para oír la voz del Señor, para tener la dirección del Señor. Orar para ser sanados, orar para ser amparados por el Señor. Y bueno, usted conoce el resto de los motivos por los cuales oramos y debemos de orar. Pero también la palabra del Señor nos advierte acerca de un peligro que es la incredulidad. La incredulidad. El pueblo de Israel vagó por el desierto a causa de la incredulidad, y fue a causa de la incredulidad que no entraron en la tierra prometida. Y qué fácil es descreer, ¿vio? Porque generalmente el accionar de Dios va más allá de lo natural, trasciende lo natural. Por eso decimos que es un milagro, porque trasciende la capacidad o el poder del ser humano. Y entonces cuando Dios actúa, nos resulta difícil, y yo diría imposible, digerirlo a través de la razón, porque necesariamente necesitamos la fe para creer en aquellas cosas que el Señor hace, ¿verdad o no es verdad? Sí, es verdad, es verdad. Alguien dice, hermano, yo tenía un tumor del tamaño de un pomelo y cuando oré al Señor, el Señor me quitó ese tumor. Epa, y uno empieza a pensar, pero si había allí algo adentro del cuerpo que estaba ocupando un lugar, si era algo físico, ¿cómo puede desaparecer? Nunca se preguntó estas cosas. ¿Cómo puede ser que semejante cosa allí adentro de pronto desaparezca? ¿Y cómo puede ser? ¿Vio? ¿Cómo puede ser? Y usted va y le cuenta al médico, doctor, ¿sabe? Mire, el Señor me... Y el médico dice, no, a menos que agarremos el bisturí, abramos y sacamos aquello que está allí. Es imposible eso, ¿vio? Pero imposible para los hombres, pero posible para Dios. Todo aquel que cree, recibe, dijo el Señor. Si golpeamos, si llamamos, si buscamos y creemos, aquello que parece imposible lo alcanzaremos. Yo no sé cuál sea el imposible que has venido a traer este día al Señor, pero si creemos, lo imposible se transformará en posible por el actuar y por el obrar del Señor en tu vida o en la mía. Gloria al Señor. Pero cuando empezamos a querer razonar, cuando queremos comenzar a... ¿No le ha pasado? Usted está con toda la fe. Y ahora voy a ir y le voy a decir al doctor que me haga una tomografía, una radiografía, un análisis. ¿Vio? Y usted va... Y el médico agarra el análisis y dice, no, mire acá, estos valores, esto otro. Y usted dice, entonces, y su fe se empieza a desvanecer, ¿vio? Pero ahí era el momento de decir, Señor, yo creo en el poder que actúa a través de tu nombre y de tu palabra, Señor, y por lo tanto creo que tú me lo das, Señor. Y cuando va la próxima vez al médico dice, mire cómo mejoraron los valores. Es la verdad, que bien, Debe ser la medicación, el tratamiento. Y el médico saca pecho, dice, y resulta que usted dice, no, doctor, a mí me sanó el Señor. A mí me sanó el Señor. El peligro de la incredulidad, de no creerle a Dios. En realidad, ese es el peligro. El próximo peligro es algo que seguramente que a usted no le afecta. ¿O sí?
el peligro de la hipocresía. ¿Cuántas veces por no querer quedar mal, por no decir las cosas como son, apelamos a alguna forma más simple de decir las cosas? ¿Vio? Nos cuesta de pronto confrontar con la realidad, y por no confrontar y por no ser duros, ¿vio? Actuamos en forma hipócrita. Bueno, mirá, cuando en realidad debiera ser, esto no es así, esto debe corregirse, ¿vio? Y le damos vuelta y nos estamos haciendo mal a nosotros y le estamos haciendo mal a la persona a quien nosotros aconsejamos, porque en realidad lo que tenemos que hacer es confrontar, no con lo que yo creo, no con lo que a mí me parece. No, bueno, mirá, yo pienso, no, con la palabra del Señor. Mirá, la Escritura dice así, el Señor dice así. Y entonces la persona habrá de entender, o nosotros mismos habremos de entender aquellas cosas que tenemos que cambiar en nuestra vida y que modificar. Pero ¿cuántas veces actuamos y decimos, bueno, no, viste, no me animé a decirle? Y hacemos una sonrisa cuando en realidad debiéramos estar serios, o minimizamos una situación cuando en realidad no habría que minimizarla. La hipocresía, el actuar de una manera fingida, porque eso es, ¿no es cierto? Hipócrita se decía a los actores allá al comienzo, porque ellos personificaban algo que ellos no eran, Entonces se ponían una careta allí y con esa careta estaban expresando algo hacia el público, pero ellos por dentro no tenían absolutamente nada de eso ni sostenían esa realidad. El peligro de la avaricia. La avaricia, mire, algunos la justifican diciendo, no, yo soy previsor, a mí me gusta cuidar las cosas, ¿vio? Y entonces se cierran, esto es lo que yo me gano y a mí me cuesta mucho ganarlo, y entonces es mío y bueno, yo lo tengo para disfrutarlo, y algunos ni lo disfrutan, ¿vio? Se mueren y resulta que después la familia encuentra escondido allí en algún lugar de la casa el dinero que no sé para qué estuvo escondido por tiempo, por años allí. Y ha pasado esto, ha pasado. Recuerdo que leí, en una ocasión leí un relato de una casa muy linda que una familia tenía. Y bueno, como todas las cosas eran el tiempo allá de muy antiguo. Y esta casa tenía en el frente unos pilares muy bonitos donde tenían un portón muy fuerte, muy sólido. Y resulta ser que cuando mueren los propietarios de esa vivienda, la compra otra persona, invierte mucho dinero para comprar porque era una propiedad muy bonita y muy costosa, así que la compra. Pero decide que ese portón y esos pilares los iba a modificar. ¿Cuál sería la sorpresa? Que al derribar los pilares, dentro de aquellos pilares había tesoros en oro, en plata, en diamante, una fortuna tremenda que estaba allí y que los propietarios nunca disfrutaron porque estaban almacenando algo que no lograron disfrutar. Ahora, la avaricia, nosotros decimos, bueno, yo no tengo ni un palacio, yo no tengo esas cosas, pero la avaricia es peligrosa porque dice el Señor que es idolatría, es poner un valor material más allá o más afecto a ese valor material que al Señor o que a mi hermano.
Por eso el Señor enseña acerca de el dar y de ser generosos y de ayudar al necesitado. Y dice el apóstol, según nuestras fuerzas o según nuestras capacidades. El peligro, entonces, o la advertencia acerca de la idolatría. Hay otra que no parece, mire, no parece tan grave. La falta de preparación. La falta de preparación. Esta semana nos reunimos con el ministerio y por un caso que no era de aquí de la congregación, pero un caso que estábamos compartiendo de una persona que realmente nos sirvió de reflexión, para reflexionar. Y entonces yo dije, ¿cómo puede ser que una persona, después de estar 20 o 30 años sentado en la silla o en el banco de una iglesia, de pronto no haya entendido nada y se vaya a otras corrientes doctrinales que distan mucho de la enseñanza de la palabra del Señor? Entonces dije, hay dos cosas que yo me cuestiono. O estamos predicando mal, o estamos enseñando mal, o la persona realmente vino 20 o 30 años y no se preocupó por aprender, por entender, por saber de la Escritura. Y por lo tanto, cuando le invitaron a ese lugar o a esos lugares, la persona accedió porque no encontró diferencia entre una cosa y la otra. Ahora, debemos estar seguros en lo que creemos y debemos estar seguros que lo que creemos está respaldado, garantizado por la palabra del Señor. Nos reíamos en una ocasión con el pastor Juan Vicente González porque él, de Citibel, porque él se acordaba, porque sus suegros fueron miembros de esta congregación por muchos años, hasta que partieron, vivían en Ensenada y de Ensenada se venían a Berisso todos los domingos, porque ellos eran miembros de la iglesia y teniendo iglesias más cerca, ellos fueron fieles hasta que partieron con el Señor en asistir aquí a la congregación. Pero él se acordaba de lo que su suegro le decía. Y algunos hermanos, aquí era casi el dicho entre ellos. Y como eran extranjeros y como les costaba pronunciar bien, de pronto decía, si Biblia dice, sí, si Biblia no dice, no. ¿Vio? Y esa era lo que el hermano se acordaba y decía, como decían allá los paisanos, decía, si Biblia dice, sí, si Biblia no dice, entonces no, ¿vio? Debemos fundamentarnos y debemos prepararnos, hermanos, porque si tenemos ausencia de Biblia, el diablo nos podrá engañar, nos podrá seducir, pero si conocemos la Escritura, el mayor ejemplo es Jesús cuando fue tentado. Escrito está, no tentarás al Señor tu Dios, y lo combatió y lo resistió y lo venció a través de la palabra del Señor. Al diablo no lo vamos a poder asustar con nuestros argumentos, pero sí le podemos citar la palabra y el diablo huirá, de vosotros huirá, dice la Escritura, la palabra del Señor. La advertencia de vivir una vida infructífera, sin frutos. Dice que algunos serán salvos así como por fuego. Vio, en el último instante, en la terapia intensiva, Señor, perdóname, perdóname, perdóname todos mis pecados. Señor, soy un pecador, me arrepiento, te acepto. Y su alma cambió el destino eterno, y ahora esa persona que nosotros pensamos, ¿se habrá arrepentido? Pero el Señor sabe, se arrepintió y cambió el destino. En vez de para abajo, fue para arriba.
y cambió el destino eterno de su alma. Pero no tuvo frutos, es decir, que en el tribunal de Cristo, cuando todos los cristianos sean convocados por el Señor y cada uno reciba la recompensa por su servicio, esa persona estará carente de frutos. ¿Se salvó? Sí se salvó. ¿Fue al cielo? Sí fue al cielo. ¿Tiene la comunión eterna con él? Sí tiene la comunión eterna. Pero qué tremendo, todos recibiendo la recompensa del Señor y esa persona no recibió recompensa por el servicio porque no tuvo tiempo de servirle o dilató el tiempo en que podía haberle servido y no lo hizo. La falta de frutos. Y dice la Escritura que por los frutos se conoce al creyente, por los frutos, Usted habla con una persona, mire, no hace falta hablar mucho tiempo, allí unos 15, 20 minutitos y usted acerca de lo que la persona está comunicando, lo que está diciendo, usted puede medir el grado espiritual, el grado de comunión con el Señor de aquella persona o los frutos que esa persona da en su vida. Son muchas las advertencias, yo no puedo agotarlas todas. Pero hay otra de las advertencias y es acerca del orgullo, hermanos, del orgullo. Usted sabe que Jesús confrontaba permanentemente a los religiosos de su tiempo que eran orgullosos, se creían los dueños de la verdad. Ellos habían elaborado algunas cosas que no necesariamente estaban en las Escrituras, pero ellos habían elaborado, habían puesto una distancia para caminar el día de reposo, y había otras cosas que no vienen ahora al caso, que no nos daría el tiempo para mencionar. Pero ellos habían formado allí una manera, una forma donde ellos creían que estaban sirviendo al Señor. Y Jesús les tiene que llamar al orden y le habla con palabras muy fuertes. Sepulcros blanqueados, hipócritas, generación de víboras. Ay, Dios mío, qué expresiones tan fuertes, pero era para confrontar justamente el orgullo que estas personas tenían, pensando que solo ellos estaban en comunión con el Señor. Y pudiera ser que en nuestra vida Dios nos haya dado alguna gracia, algún don, algún talento, y de pronto nos sintamos un escaloncito más arriba por causa de lo que Dios nos ha dado, que no es nuestro, es gracia del Señor, que es la misericordia del Señor. Y de pronto comenzar a poner la foto en el cartel en el frente del templo, ¿vio? ¿Quién soy yo para poner un cartel allí o recibir un reconocimiento si solo somos siervos del Señor y el Señor nos demanda fidelidad en ese servicio y poder evitar el orgullo? Y el Señor tiene muchas maneras. Mire, en una ocasión hablando con un pastor pregunté acerca de la caída de otro pastor, ¿vio? Y cuando le pregunté cuáles eran los motivos, ¿por qué le pregunté? Porque vio que cuando generalmente suceden estas cosas, hay tantos comentarios y a veces uno pudiera llegar a pecar escuchando o comentando acerca de los motivos que uno imagina y no lo sabe, ¿vio? Y el pastor me dijo así, me dijo, ¿puede la iglesia disciplinar a un adúltero? Sí, sí se puede. Los estatutos basados en la Escritura dicen que se puede disciplinar a una persona en adulterio. Se puede, bueno, me hizo varias preguntas más para ahorrar el tiempo, y todas la respuesta era sí, la iglesia puede disciplinar a la persona que está cometiendo tal falta. Y me dijo, ¿se puede disciplinar a un orgulloso?
Y yo dije, creo que no, porque ¿cuál es el termómetro para poder medir que la persona es orgullosa? ¿Se puede disciplinar a un avaro? Y no, en los estatutos no figura tal cosa. Y él me dijo, ¿Dios puede tener detrás del púlpito a un orgulloso? ¿Puede tener detrás del púlpito a un avaro? No. Entonces lo va a advertir una vez, lo va a advertir 2 veces, lo va a advertir 3 veces y después lo va a soltar. Y cualquier situación de pecado por allí va a hacer que el Señor lo saque de detrás del púlpito, que lo saque de detrás del ministerio que estaba teniendo. Y esta es una verdadera realidad, hermano, es una verdadera realidad. La iglesia puede disciplinar algunas cosas, pero el Señor disciplina aún aquellas intenciones del corazón, porque Dios es santo y quiere una iglesia santa, pura, sin mancha y sin arruga. Gloria al Señor. Y termino con una advertencia que pareciera también, como dije, no tan fuerte, no tan peligrosa, pero que es la advertencia contra el fracaso. ¿Y qué es el fracaso? Fracasar es comenzar algo con entusiasmo, invertir tiempo, esfuerzo, dinero, transitar un tiempo y luego abandonarlo, ¿vio? Y se me ocurre pensar en aquellas personas que comienzan la facultad y hacen varios años de la facultad y resulta que cuando les falta solo algunas materias para terminar, lo abandonan y quedan allí y decimos, fracasó. ¿Fracasó? Le faltaba poquito. Estaba allí tan cerquita, invirtió años de esfuerzo, de tiempo sin dormir, de estudiar, de prepararse. Y cuando estaba llegando, abandonó. O aquella persona que en una competencia, comienza la competencia y va bien y lleva buen ritmo y todavía tiene energías, pero en un momento se le cruza, no, yo no voy a llegar, y abandona cuando le falta poquito para llegar a la meta. Eso es el fracaso, hermano. Ahora, cuando lo miramos en el ámbito de la vida espiritual, el fracaso es haber vivido toda una vida cristiana sirviendo al Señor, dedicando nuestra vida al Señor y de pronto cualquier cosita me distrajo y abandoné el camino del Señor, abandoné el servicio al Señor, abandoné el llamado o el ministerio que el Señor me dio. La advertencia contra el fracaso, fracasar cuando el Señor nos da todo el aporte para que nosotros podamos llegar a la meta, Pero dice la palabra del Señor que muchos apostatarán de la fe. Y esto es tremendo, hermano. Esto es peligrosísimo, hermano. Porque habiendo sido siervo y habiendo predicado el Evangelio y habiendo sido respaldado por el poder de Dios a través de las señales y de los milagros, y haber forjado un ministerio, luego me desvío y niego todo lo que por tiempo vine haciendo, negando la doctrina bíblica, desviándome del camino y posiblemente arrastrando a otros también al error. El peligro de fracasar, el peligro de fracasar. Ahora, la buena noticia es que no hay manera de fracasar si nosotros oramos cada día. No hay manera de fracasar si leemos la palabra cada día. No hay manera de fracasar si cada día me coloco debajo de la protección del Señor y me reconozco necesitado de la gracia del Señor. Señor, necesito de ti. Me levanto a la mañana. Señor, dame fuerza. Capacítame para que nada me desaliente, me desanime. Señor, dame la fe para seguir avanzando. Y cuando me siento débil, como dice el apóstol, entonces cuando soy débil soy fuerte, porque el poder del Señor actúa
en nosotros, pero no debo apelar a estas cosas que nos pueden desviar de la meta que el Señor preparó para nosotros. Mírese en el cielo. Y nos podemos preguntar, ¿y cómo es el cielo? Bueno, la Biblia da un vislumbre de lo que es el cielo, ¿eh? Y con ese vislumbre que da, aunque no agota la belleza del cielo, con ese vislumbre yo quiero estar allí. Y usted también, ¿verdad? Queremos vivir allí para siempre, donde no hay necesidad de luz, donde no hay enfermedad, donde todo es gozo, donde la armonía es total y absoluta. Nada interrumpe esa felicidad total y completa que aporta el vivir en la presencia absoluta del Señor. Pero debemos cuidarnos, debemos estar atentos, debemos estar vigilantes, porque pudiera llegar a ser que en el transitar del camino desoigamos o desatendamos alguna de las señales de advertencia y de pronto vio como pasa en la ciudad de La Plata, se distrajo, tomó un diagonal y en algunos de los casos aparece en el cementerio, ¿no? No porque se muera, sino porque el diagonal le llevó para aquel lado, ¿vio? Entonces es muy fácil descuidarse, y un descuido en alguna de las plazas de la ciudad de La Plata le puede hacer gastar un poco más de combustible y perder un tiempo hasta retomar el camino, pero un descuido en la vida espiritual puede ser altamente peligroso. Por eso vamos a pedirle, Señor, no permita que me descuide. Señor, ayúdame, porque de pronto recibimos sugerencias, ¿vio? Y yo digo, ¿cuántas veces sucede, vio? Uno termina de hacer la tarea que tiene que hacer para el Señor, generalmente lo vemos en la predicación, ¿vio? Y cuando uno baja, los hermanos que recibieron la bendición le dicen, hermano, qué linda palabra, ¿vio? Y yo tengo que decir, había un hermano que por años cantó tango, ¿vio? Era tanguero de ley. Y venía a las campañas del hermano Carlos Anacondia y ahora cantaba para el Señor, ¿vio? Aunque él cantaba en el Café Tortoni allí, pero venía a las campañas y cantaba, ¿vio? Y ponía una silla, así que ponía el pie arriba de la silla, agarraba la guitarra y comenzaba a cantar estilo tango, pero para el Señor, ¿vio? Y cuando el público, los hermanos comenzaban a aplaudir, él decía, gracias, gracias, ¿vio? Bien porteño el hombre, gracias, gracias, ¿vio? Y un hermano dijo, y yo le voy a decir, me voy a animar. Hermano, mire, no queda bien que usted diga gracias, porque es como que usted está recibiendo la gloria. Tiene razón, hermano. Así que la próxima que vino, nuevamente el piecito arriba de la silla, la guitarra, y cuando los hermanos comenzaron a aplaudir, decía, para el maestro, ¿vio? Me quedó eso, Y quiero con esto decir que cada vez que alguien se sienta bendecido, se sienta respaldado o sienta que fue bendición algo de lo que alguien hizo en el templo o fuera del templo, siempre miremos hacia arriba y le demos la gloria a aquel que nos ha dado gracia, dones y ministerios, y a Él le pertenece la gloria por siempre. ¿Qué le parece si nos ponemos de pie? Oramos al Señor y le decimos, Señor, ayúdame a estar atento. Vio, la Biblia dice, no mires el vino cuando rojea. Vio, el que tiene debilidad por ese lado dice, no mires al vino cuando rojea, porque si lo miro me va a tentar, ¿vio? Y si esa es mi debilidad, entonces la Biblia dice lo que tengo que hacer. ¿Qué tengo que hacer? ¡Huye! Huye, huir, hermano, huir de aquello que sé que me puede llegar a seducir, huir, alejarme, tomar distancia de aquellas cosas que yo sé que de pronto a este cuerpo le agradan
y debo tomar distancia como José, que salió huyendo desnudo, pero no permitió que sea seducido por el pecado. Gloria al Señor. Oramos a Dios. Padre querido, es en el nombre de Jesús que venimos a ti en esta mañana, Señor. Tenemos tantas cosas para considerar, para meditar, Señor, para ver a través de tu palabra, para ser advertidos, Señor, porque cada día tu Espíritu Santo nos habla, nos confronta, nos lleva, Señor, a poder considerar aquellas cosas que, Señor, pueden ser producto de nuestra concupiscencia, de nuestra debilidad, de aquella fragilidad, Señor, que como humano y nuestra naturaleza humana posee y que necesitamos poner debajo de nuestros pies, Señor, y alcanzar, dominar pasiones y sentimientos que están alejados de tu palabra o de lo que a ti te agrada, Señor. En esta mañana, Señor, queremos volver a nuestros hogares llevando en nuestra mente y en nuestro corazón esta palabra. Cuidado, advertencia, peligro, Señor, para que frente a la situación podamos ser advertidos por aquellas señales, podamos verlas, podamos estar atentos y entonces cambiar la dirección, entonces detenernos, entonces no seguir avanzando, Señor, sino tomar distancia de aquellas cosas que pudieran afectar nuestra vida espiritual. Bendice, Señor, a mi hermano y a mi hermana. Bendícenos juntamente, Señor, en aquella lucha que tenemos permanentemente contra las pasiones de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Señor, líbranos, ayúdanos, Señor, a vencer. Sabemos que tú lo vas a hacer, pero ayúdanos para no descuidarnos, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesús y nos despedimos de esta reunión, no de ti, sino de entre nosotros. Señor, hasta nuestra próxima reunión. Lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga.